Buenos días, estudiantes de grado 11. En el día de hoy vamos a ver el tema del péndulo simple siguiendo la linealidad de movimiento armónico simple. Entonces, péndulo simple. Entonces, ¿qué es un péndulo simple? Un péndulo simple está compuesto de un hilo, el cual posee una masita, un hilo atado a algo, ¿no? Esto es el techo, digamos. Un hilo atado a algo, el cual posee una masita que va a oscilar con respecto a un eje. Este es el eje, de un lado a otro formando un arco. Entonces, ¿qué va a hacer? Esto va a estar acá y va de aquí para allá. Entonces va a ser como una sonrisa. Observa, acá viene, se va para allá, se devuelve, hace eso, ¿sí? Esto está compuesto aquí, las variables físicas, de un ángulo, una longitud de la cuerda y la masa de la cosita. Entonces vamos a mirar lo siguiente. Toca calcular, buscar las ecuaciones para definir la fuerza con la cual ese péndulo oscila y el periodo con el cual el mismo oscilaría. Entonces, para eso vamos a mirar que el peso sale de aquí, el peso está aquí en la masita, ¿sí? El peso, vamos a sacarle las componentes verticales. Voy a hacer un zoom de esto. Vamos a hacer el cálculo de las fuerzas. Entonces, para hacer el cálculo de las fuerzas toca hacer el diagrama de fuerzas. Entonces, miramos acá el cálculo de las fuerzas. Tendré aquí una tensión que tiene la cuerda, una tensión, ¿sí?, que va hacia arriba, una tensión. Tiene acá el peso, que lo acabé de dibujar aquí. Tiene acá el peso W, y ese peso toca sacarle las componentes vectoriales con respecto a esta tensión. Entonces prolongamos una línea acá, hacia abajo una flechita y una flechita hacia acá, y vamos a, este ángulo de acá va a ser este ángulo de acá. Entonces decimos que el cateto opuesto viene siendo esta componente, o sea, este vectorcito acá, que sería W seno del ángulo. Seno del ángulo. El cateto adyacente viene siendo el de acá, que sería W coseno del ángulo. Coseno del ángulo. ¿Eso para qué? Para llegar a una expresión que me diga cómo es el comportamiento de la fuerza. Después de eso, vamos a mirar lo siguiente. Las fuerzas en X que actúan en el péndulo simple, en este caso, la fuerza en X viene siendo menos W seno del ángulo. Seno del ángulo, que era la componente que había acá. Voy a hacer otra vez el diagrama de las fuerzas, pero solo con la parte de abajo, para que se vea. Entonces salía acá el peso W, y acá salía la descomposición vectorial. Entonces haría acá, este era W coseno, y el de acá era W seno. Como hace un arco, ¿sí?, el péndulo se mueve en el eje X, entonces por eso tomamos la fuerza en X. Entonces la fuerza es igual a menos el peso seno del ángulo. Ahora vamos a mirar lo siguiente. Como es un movimiento armónico simple, porque va y viene, ¿sí?, tenemos el péndulo, va y viene continuamente, ¿sí? Como es un movimiento armónico simple, ¿qué va a pasar? El seno del ángulo para ángulos menores a 15 grados, entonces acá para ángulos menores a 15 grados, la oscilación hace que el movimiento sea un movimiento armónico simple.
Si el movimiento describe un ángulo mayor de abertura de 15 grados, no es armónico simple, entonces no nos serviría. Entonces, para ángulos menores a 15 grados, el movimiento es armónico simple. ¿Por qué? Porque el seno del ángulo en radianes, seno de 15 grados, en radianes tiende al mismo ángulo. El seno del ángulo en radianes tiende a ser el ángulo, entonces eso lo vamos a reemplazar en la fórmula. Tendríamos aquí que la fuerza es igual a el peso, es mg, es el peso, entonces vamos a escribir mg por el ángulo. Ahora tenemos esta fórmula. ¿Qué más sigue después de eso? Vamos a mirar lo siguiente. La longitud del arco que describe el movimiento está dado por x igual a L por el ángulo. De aquí vamos a despejar el ángulo para reemplazarlo acá. Entonces este que está acá multiplicando lo paso a dividir, me quedaría x sobre L igual al ángulo. Y esto lo reemplazamos en la fórmula de fuerza. No escribimos ángulo, sino que escribimos x sobre L. Entonces la ecuación de la fuerza me queda fuerza igual a mg x sobre el valor de la L. Y esta sería la ecuación para el cálculo de la fuerza en un péndulo simple. Esta es la que nos interesa. Acuérdense que yo en clase, ¿qué hago siempre? Hago un poco de cosas y al final llego a lo que nos importa en realidad, que es la ecuación que vamos a usar. Después tenemos que, para calcular el periodo, ya tenemos la de la fuerza, para calcular el periodo, la ecuación cambia, las variables cambian. ¿Por qué? Porque teníamos que en el movimiento del resorte la fuerza era igual a K por X. ¿Sí? La de fuerza era igual a K por X. Pero en este momento, pues la K, esto no tiene K porque no es un resorte, es un péndulo. Tiene una gravedad L y una masa. Entonces la K en este caso va a equivaler a todo este valor. mg sobre L. Entonces acá tendríamos F es igual a mg sobre L, que equivaldría acá, y la X sí, pues es la misma X. Todo esto equivale acá. Y la X pues sigue siendo la X. Se cumple que todavía es un movimiento armónico simple. Entonces, como la K se convierte en M sobre L, tenemos nuestra ecuación de periodo. La ecuación de periodo para el movimiento armónico simple de un resorte era el periodo igual a 2pi por la raíz de m sobre k. Entonces vamos a reemplazar el valor de k, porque k equivale a mg sobre L en un péndulo simple. Entonces miramos, t es igual a 2pi por la raíz de m, entonces vamos a escribir todo esto en vez de acá, mg sobre L. Y vamos a resolver esta ecuación. Entonces, ¿qué tenemos? Le ponemos un 1 aquí, debajo a la m, y hacemos la ley de extremos y medios. Extremos y medios. Extremos por extremos, medios por medios. Entonces me queda que el periodo es igual a 2pi por la raíz de m por L sobre m por g. Y ahí no termina todavía. Como m y m son las mismas, las puedo cancelar para tener 1. Las cancelo y la ecuación para periodo me queda que el periodo es igual a 2pi sobre la raíz de L sobre G. Tenemos la ecuación para periodo y ya voy a escribir la ecuación para la fuerza. La ecuación para la fuerza era la fuerza es igual a mg sobre Lx. Con esas dos ecuaciones son las que se va a trabajar el tema del péndulo simple.